Muy buenos días, amigas y amigos. Este es su programa Rimanacuy, con las festividades del día de hoy, miércoles 23 de agosto del año 2023. En 1929, el Veruncio comienza a activarse en la festividad de Vulcano, el dios romano del fuego. En 1799, Napoleón zarpa de Egipto en dirección a Francia. En 1914, la Primera Guerra Mundial, Japón se une al bando aliado y declara la guerra contra el Imperio Alemán. En 1922, en Lima, Perú, se funda la Federación Peruana de Fútbol. En 1990, Armenia se independiza de la Unión Soviética. Los nacimientos para esta fecha. En 1554 nace Luis XVI, rey de Francia y también santo. Murió en 1793. En 1912 nace Jim Kelly, bailarín, cineasta y actor de los Estados Unidos. Muy conocido él. Falleció en 1996. En 1920 nace Leo Marini, cantante y actor argentino, conocido como el Señor del Bolero o la voz que arrulla. Falleció el año 2000. Fallecimientos. En 1591 muere Fray Luis de León, profesor, teólogo, poeta, sacerdote español. Había nacido en 1527. En 1926, Rodolfo Valentino, actor italiano. Había nacido en el año 1895. En 1927 fueron ejecutados Nicola Sacco y Bartolomé Vanzetti, anarquistas italianos. Fueron condenados a la silla eléctrica. En el 2016 muere Evita Muñoz, Chachita, actriz mexicana, llamada alguna vez la niña revelación del cine mexicano. Había nacido en 1936. En 2021 muere la actriz Rosita Quintana, actriz, cantante y compositora mexicana, nacionalizada en 1925. Hoy es el día de San Zaqueo, aquel publicano que llegó a la santidad, como cuentan en los evangelios. Y la frase de hoy dice así: da el primer paso con fe. No tienes por qué ver toda la escalera. Basta con que subas el primer peldaño. Esta frase le pertenece al pastor protestante Martin Luther King. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Buenos días, Lucho. Buenos días. Entonces, recordamos hoy día a San Zaqueo. San Zaqueo, así es. Yo recuerdo que Zaqueo era bajito de estatura, ¿no? Sí, así es. Y Jesús pasaba con un séquito, con un grupo de personas, y él se sube a un árbol. Sí, un sicómoro. Se sube a un árbol y busca la atención de Jesús, ¿no? Sí. Bueno, y se convirtió al final en santo. Claro, porque ese cambio de subirse al árbol significa: yo quiero superarme, quiero ser diferente, quiero cambiar. Y una vez que se sintió la palabra de Cristo, dijo: todo lo que he robado lo voy a devolver el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, todo. Entonces se vio un cambio. Con el tiempo la iglesia lo ha considerado que esa persona fue tocada por Dios y ahora es santo. San Zaqueo. San Zaqueo. Bueno, pero nuestros temas prácticamente son muy interesantes esta edición, ya que tenemos algunas novedades en seguridad ciudadana. Sabemos que la actual presidenta Dina Boluarte está, ¿no?, proponiendo, ¿no?, al Congreso una serie de medidas extraordinarias para poder sentar algunas acciones, ¿no?, contra la inseguridad ciudadana. Y sobre eso, ¿qué información tienes? Sí, se quiere aplicar un plan que dice que es muy efectivo en El Salvador, pero no siempre la medicina que te dan a uno le sirve a otro. Ah, claro. Entonces, vamos a ver los pros y los contras. Eso está pidiendo la presidenta, decreto supremo, que hasta ahora el Congreso no se lo quiere dar. Pero los que tienen que hacer las leyes son los congresistas. Yo no sé por qué los señores congresistas no son capaces de hacer leyes que ayuden a que esta ola delictiva vaya parando. Porque para eso nosotros le pagamos, para que
ellos hagan la ley, no el presidente de la República. Bueno, eso es evidente, ¿no? El Congreso es el que tiene que dictar leyes, pero en el Perú ya ha habido ya experiencias o antecedentes respecto a entregarle a la presidencia medidas extraordinarias para seguridad. Eso se ha dado en el gobierno de Fujimori, en los años 90, básicamente para combatir el terrorismo, por ejemplo. Entonces, eso desbocó, eso se desbordó, ¿te das cuenta? Entonces, de ahí aparece pues, el grupo Colina, por un lado, y después aparecen otros grupos paramilitares. En El Salvador lo que está pasando con Bukele, porque lógicamente Bukele ya desbordó todo, porque él se ha convertido en un gobernante autoritario, tiene todo el respaldo y tiene el apoyo de la población. Pero es verdad, El Salvador no es el Perú, esa es una gran verdad. Sin embargo, el pueblo, la población peruana pide acciones concretas, rápidas, ¿no? Y efectivas. ¿Tú estás de acuerdo con que las Fuerzas Armadas salgan, por ejemplo, a las calles? Sí, yo sí estoy de acuerdo que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, ojalá que el presidente, que es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, haga que los militares salgan, se controlen. Porque cuando hubo una pandemia, se recordarán, un poquito que bajó el volumen, por decir así, de la ola delictiva. Entonces, ver a un soldado, ver a un marino de la Fuerza Aérea, es un poquito más, ¿no?, de respeto, ¿no? Porque lamentablemente los delincuentes ya no le hacen respeto a la policía. A la policía peruana les falta el respeto. Así es. O sea, con las Fuerzas Armadas en la calle, yo creo que ya un poquito que se haga contener en hacer, cometer actos que van en contra de la moral. Claro, pero ahí vemos que la policía tiene que tener respaldo, inclusive judicial, porque la policía tiene algunas restricciones también para poder enfrentarse a la delincuencia. Recuerda, inclusive, por ejemplo, cuando van a presentar el acta, ¿no? Donde, por ejemplo, hay una flagrancia, como dicen, ¿no? Y si ese procedimiento no está bien elaborado, no tiene un procedimiento de acuerdo a ley, el delincuente puede pedir que eso prácticamente quede en foja cero y sale libre. Eso es lo que está pasando con algunos fiscales y con algunos jueces. Sí. Hace poco he escuchado, hoy día, de mañana, que ha habido una persona que ha violado a dos criaturas, dos menores de edad, es abogado, y parece que tiene conocidos ahí, y los jueces han dicho, no he cometido ningún pecado, no he cometido ningún delito, y lo he dejado libre. En una primera instancia, ¿no? Pero está pasando, o sea, la ley no se aplica como deben ser. Por eso te digo, el proceso, y muchos no lo saben, el proceso va que la policía tiene que no solamente apresar al delincuente, sino hacerle un acta, ¿no? que tenga base para que el fiscal pueda presentar cargos. Si aún así, por ejemplo, lo presenta la policía, el fiscal, y va al juez, y el juez determina que el proceso no ha sido llevado, o no hay evidencia, o no hay pruebas contundentes contra ese delincuente, lo suelta. Y eso es lo que la población obviamente se enerva, se pone pues no en dificultades porque dice, lo está soltando ese delincuente, ya sabe, pero hay que tener mucho cuidado respecto a eso, ¿no? Es que lamentablemente aquí en el Perú pues hay que, digamos, a separar la paja del trigo, ¿no? O de la, ¿cómo se dice? Porque el Poder Ejecutivo tiene sus normas autónomas, el Poder Legislativo también y el Poder Judicial también. Lamentablemente hay jueces muy probos, pero también jueces muy corruptos. O amigo de abogado. El señor que violaba a los niños es abogado y parece que tiene contactos y en una primera instancia ha salido libre. Espero que un juez más probo, en una instancia superior, lo condene. Y otra cosa que hay que decirlo siempre, lo que he escuchado incluso a mis familiares, ¿por qué este gobierno no hace leyes? ¿Por qué no hace leyes contra la delincuencia? El gobierno no le corresponde. No hace leyes. No le corresponde. El que hace leyes es el Congreso de la República. El gobierno a veces hace con decretos supremos que le ha dado facultades en alguna materia el Congreso, pero el que hace las leyes son los congresistas, a los cuales, vuelvo a repetir, y hasta la sociedad, nosotros le pagamos su sueldo y ellos tienen que tratarnos bien. Claro, pero el Poder Ejecutivo puede, a través de sus ministros, pueden presentar iniciativas legislativas que al Congreso van justamente a comisiones para poder ser elaboradas como proyectos de ley y posteriormente ley. E inclusive el Congreso ya emite una determinación sobre una ley y quien tiene que refrendar esa ley es la Presidencia de la República. O sea, es un sistema, es una cosa que va y viene, pero al final obviamente es el Congreso que realmente proyecta la ley.
Y ahora en este plan que quiere hacer la presidenta, traída de El Salvador, tiene sus pros y sus contras, como repito. Esperemos que haya más pro y no contras, pero aplicarse a una realidad peruana que no es igual a El Salvador. Ya, pero por ejemplo, en el Callao, cuando estuvo de ministro del Interior Daniel Urresti, ellos plantearon justamente, ¿no? Un cierre prácticamente de todas las formas en el Callao que pudieran haber delincuencia, que la policía sabe. Es más, salió el ejército, la marina en el Callao. Sí, sí. Eso habrá durado pues que un mes, 2 meses. A nosotros nos informaban de que los delincuentes más buscados fugaron, pues. Se fueron a Chimbote, por decir, a otro puerto. Y hasta que pasó la temporada, ¿no?, de casas, y entonces volvió todo a la normalidad. Entonces, esas son medidas temporales. Vamos a decir, medidas parche. Entonces, ¿dónde está el fondo del asunto? El fondo del asunto está en crear conciencia, en formar la ciudadanía, en formar promotores, dirigentes, que es lo que realmente podría dar una solución un poquito más amplia. No es que darle una aspirina a una persona que está con cáncer X. No. Llega a otra forma, ¿no? Ah. Es una cosa muy paliativa que no sirve para nada. Es como muy concretas. le das un paracetamol, pero le pones un parche, ¿no?, al problema. Y eso va a pasar, o sea, es temporal. Desde allí va a haber una solución. Para eso posiblemente están las autoridades en el Ministerio del Interior, que ellos tienen conocimiento, saben que actuar, pero parece que no hay decisión política. No hay decisión política. Bueno, te cuento que estamos también haciendo unos esfuerzos, como te dije, iniciativas privadas, iniciativas ciudadanas, para justamente atacar el tema de la inseguridad ciudadana, pero desde un método, de una estrategia, que tiene ya una experiencia en Estados Unidos, tiene experiencia en México, en Colombia, bueno, en Brasil también, y en la zona de Jamaica, en las zonas de Haití. Estas iniciativas, estas estrategias justamente traen a colación lo que es la violencia. Pero la violencia no es solamente física, la violencia también es psicológica. Inclusive la violencia es la indiferencia, ¿no? Cuando ya prácticamente, eso también es parte de la violencia. Y eso es recurrente o se hace costumbre. Estamos acostumbrados a vivir en violencia. Y eso es lo que sucede. Entonces la población ve que es natural, por ejemplo, que cuando ven unos programas de televisión o películas que hay connotadas actos de violencia, pues ya se sienten ya como que acostumbrados. Pues es como decir pez en el agua. Sí, mira, yo recuerdo mucho dos casos. Hoy día en Mario Siriaguara, que estuve temprano acompañando a mi madre a una consulta médica, y una señora que la jaloneaba a su hijita. Mi mamá dice, casi interviene, me dice, no intervenga. Pero es que me indigna, como una persona mayor la jala. Por más que sea su hija, la jalonea. Y me dice, a lo mejor se ha portado mal la criatura. Sí, a lo mejor se ha portado mal. Pero los niños, y nosotros hemos sido niños, hemos sido traviesos también. No es la forma que lo jalonee, por acá. ¿Usted cree que le dijo a alguien? Nadie le dijo nada. O sea, no se mete. ¿Qué pasa? En cuanto a programas violentos, todas veces nos hemos reído cuando el Chavo del 8, por ejemplo, un programa, don Ramón viene y le tira un cocacho y le dice, no te doy otra nomás porque, vamos a ver, la edad, un niño de 8 años que representa el Chavo, don Ramón, un hombre de 40, 50 años, pegándole, y nos reímos. A ver que un mayor le pegue 50 años a un niño, a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto, ¿vas a permitirlo? ¿Te hace reír? No, pues es violencia. Es violencia. Es violencia. Sí, nos reímos. Y mucha gente dice que vuelve ese programa. ¿Por qué? Porque nos ha acostumbrado a vivir en violencia. Acuérdate que el sonido que de fondo era un clon de Vox. En el Vox hay golpes y eso está mal. Pues eso es lo que tenemos que tratar de contrarrestarlo a través de participación, a través de formación de promotores. O sea, tenemos que ir ganándole espacio a lo que ya nos han copado, ¿no? La violencia, la delincuencia, los parques copados por pandillas, por grupos, pandilleros que están ahí. Ese es el tema. Nos hemos recluido a nuestras casas, alejándonos de las vías públicas. ¿Por qué? Porque la delincuencia ha copado todo eso. Solamente la delincuencia. Por ejemplo, ayer que creo que nos han estado enfrentando unos pobladores con los serenazgos en una cancha de fútbol. En Ate. Y ahí se ve clarito cómo los serenazgos, que deben estar al servicio nuestro, pegándole con una madera a los pobladores, cuando eso deberían hacerlo un poco más de fuerza a los delincuentes, a los ladrones, a los ranqueos, no, pegándole a los ciudadanos. Y los ciudadanos también, cargados de violencia, pegándole enfrentando a los serenos. A los serenos, ¿qué es esto?
Menos mal que no hubo ni una arma ahí de fuego, porque si no también morían 2 o 3 personas. Sí. Y ese es otro tema, ¿no? Los alcaldes, para, creo que lo hemos dicho, ¿no? Que los alcaldes, para darle empleo a sus, vamos a decir, a sus aulicos, a sus corifeos, o a sus seguidores, o a sus familiares, los meten en serenajo, sin ninguna capacitación, sin ningún conocimiento, sin tener conocimiento de lo mínimo que es inseguridad o tratar a la persona que está en violencia. Eso es lo que pasa. Los alcaldes están acostumbrados a meter a cualquiera, hasta delincuentes meten. Sí, sí. Hasta delincuentes los meten. Delincuentes. Quizás pues, con la idea de que ellos se van a enfrentar justamente a los delincuentes, ¿no? Los filibusteros los meten ahí. O que los meten ahí. Esbirros. Lo que ha pasado en Ate ayer, también ha pasado en La Victoria. Claro. Y ha pasado en otros lugares también. ¿Pero por qué? Porque no tienen criterio. El gerente de seguridad ciudadana tiene que saber elegir, tiene que saber proponer, tiene que tener una buena selección para serenos. Ya han pedido ya una escuela para serenos. Ya han pedido una escuela para serenos. No sé por qué se demoran tanto en hacer esta escuela para serenos. Eso es importante. No solamente porque le va a dar un perfil al sereno, sino que va a estar capacitado. Si hoy mismo están pidiendo que la policía reclute a reservistas o a personas que han estado en